Alberto Madrid, y en algún momento se medio entrevera la transmisión, el audio, por favor, házmelo saber, porque a veces es común las turbulencias del vuelo, ¿no? Ahí estamos. Bueno, esta noche vamos a presentar geometría, herramientas, construcción y masonería. Vamos a ver un poco de todo, son 4 temas que escogí relacionados a la masonería, pero de sus bases, de geometría, herramientas que vemos, construcción. Si pretendemos a veces entender cuestiones elevadas, yo creo como a veces vemos geometrías sagradas, etcétera, bien vale la pena ver bases un poquito más principales o mundanas. De principio a lo mejor nos sirve para entender cuestiones más elevadas, lo cual me parece excelente, pero hay que ver un poquito de base para poder llegar a esos niveles, ¿no? Aquí comienzan los estatutos del arte de la geometría. Según Euclides, así dice el manuscrito Regius de 1390, es el manuscrito más antiguo que se conoce de los antiguos deberes, dentro de los muchos old churches que se han conocido durante siglos, antes de la masonería moderna, se puede decir, pues existía el rito de los antiguos deberes, después el rito de la palabra de masón, pero eso ya fue hasta 1637 en Edimburgo. Bueno, en los antiguos deberes, pues hacía el juramento sobre los antiguos deberes, y una cuestión relevante de los antiguos deberes hacía la mención de la escalera de Jacob y sus 7 peldaños, que ahí es donde se impuso que esos peldaños eran las 7 artes liberales, y el peldaño principal, o el más importante, era la geometría, y el segundo, la astronomía. Para entender la astronomía, pues hay que entender geometría, y ponían a Euclides como el primer geómetra del mundo. En realidad es el primero que empezó a hacer anotaciones y a hacer libros de geometría. Ya existía la geometría como estudio en los griegos, dentro de los filósofos, pues fíjense, para poder ser un buen filósofo, pues también eran geómetras. Y se puede decir que Euclides fue la primera leyenda de los constructores, antes de las demás leyendas. No sé si sepan, pero dentro de sus cargos antiguos, los distintos manuscritos hacían algo anacrónico. La leyenda era de que Euclides recibió el conocimiento de Abraham. Obviamente eso es algo real, porque Abraham existió casi 2000 años antes de Euclides. Sin referencias históricas, si ya existió Abraham, y Euclides existió, lo ponen dentro de muchos manuscritos de los cargos antiguos o antiguos deberes, como que Abraham y Sara, que viajaron a Egipto y conocieron a Euclides, y ahí le transmitieron el conocimiento a Euclides. Puede considerarse que realmente es la primera leyenda masónica, ¿no? Y nunca se menciona. Lo que es masón no es una palabra español, proviene del francés de maçon, y es una persona hábil que se hace de algo, albañil, y procede de macón, vocablo germánico que significa hacer. Mason en inglés es albañil, y por eso le ponen Freemason, o en francés francmason, para hacer referencia a nuestra orden, pero pues provenimos de los antiguos constructores. Ya mucho lo hemos visto, ¿no? Ese concepto. Los conceptos que vemos en masonería son precisamente sus herramientas, como símbolos mayormente. Si somos portadores de esos símbolos o herramientas, más allá de ver sus significados velados, tanto como simbólicos, morales o filosóficos, en esta ocasión nos acercaremos a sus usos más fundamentales, reales o primarios, en búsqueda de hacer una especie de homenaje a las raíces de nuestra orden.
Dentro de los 4 temas, el primero que vamos a ver es la proposición 47 de Euclides. Y vemos ahí unos símbolos que ya conocemos. La escuadra. Son 2 líneas unidas en un ángulo recto de 90 grados, o sea, la cuarta parte de la circunferencia, también conocido como un ángulo recto, y se representa así, con esas líneas, estas líneas internas, dando como una especie de cuadrados. Y los demás ángulos se hace una curva, pero cuando se hace referencia a un ángulo recto, se hacen las 2 líneas escuadradas, como se está manifestando. Dentro de nuestra orden, pues hemos visto distintos tipos de escuadras, ¿no? Aquí la primera, que se encontró en un puente en los años 1500 en Europa, y dice: me voy a esforzar para vivir con amor y cuidado sobre el nivel por la escuadra. Aquí vemos la escuadra de compás, en este caso la escuadra, una pata más larga que la otra. Aquí la joya del venerable maestro, algunas veces con las patas iguales, algunas veces con una pata más larga que otra, pero en el lado derecho, en su lado derecho, vean la joya de un Bassmaster, que forzosamente sí tiene que ser una pata de la escuadra más larga que la otra, y dentro se ve el triángulo rectángulo con los cuadritos que representan los cuadrados del 3, del 4 y del 5. Bueno, esta joya de Bassmaster es del tipo inglesa, porque en algunas grandes logias o en algunas logias se utiliza la joya de Bassmaster estilo escocés, o de la gran logia escocesa, que es la escuadra del compás, con el sol en medio y un vernier, que es la parte circular de abajo, pero este tipo de joya de Bassmaster es del tipo inglés. Cuadrar la logia. Vemos aquí el trazado o tablero de trazo del primer grado del rito francés tradicional en 1783. Dentro de los catecismos de los 7 grados del rito francés de 1825, alrededor, hay una pregunta que dice: ¿tenéis ornamentos en vuestra logia? Y dice: son 3, que es el pavimento, la borla dentada y la estrella flamígera. El pavimento, que bajo la borla dentada, que está alrededor, y la estrella flamígera. Tocar algunos puntos que son concernientes en logia, pero obviamente no les voy a, como se dice, spoilear ningún grado, ¿ok? Si es que lo que vean y sepan a lo que se refiere. No me voy a adentrar a lo que diga alguna liturgia, algún grado. Y aquí hay una explicación de René Guénon en los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. En su libro dice: la logia representa el universo y alrededor de la misma se disponen las 12 signos del zodiaco, representados por la borla dentada, haciendo como una referencia a nuestras 12 columnas de la misma relación, y dice: llamada también cadena de la unión, pero esta borla dentada, que es una cuerda con 12 nudos, pues ya no tiene el mismo significado en el momento que se hizo la cadena de la unión. A alguien a lo mejor se le hizo fácil cambiarlo a cadena, y dijo: pues cada eslabón es un hermano, y la dejamos abierta para que entren más hermanos. Eso está en primer grado. Pero la borla dentada en realidad tiene de origen otro concepto. Una es aquí enmarcar el trazo, o el tablero de trazo o trazado, y dice: rodea la parte superior de la logia. Operativamente se utilizaba para encuadrar el edificio proyectado sobre la tierra, el marco celeste. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una sirve aquí como marco para el dibujo, para el trazo, pero encuadrar el edificio ya es otra cosa. Vamos a hablar de la proposición 47 de Euclides, o teorema de Pitágoras. Vamos a la derecha Euclides del 325 al 265 a.C., y a Pitágoras abajo, que existió más de dos siglos antes que él. Griegos ambos, ¿no? Y dice Euclides sobre los elementos en el libro 1, proposición 47, hasta la demostración del teorema de Pitágoras. Aquí lo que dice uno y lo que dice el otro. Lo que dice Euclides: en un triángulo rectángulo, el cuadrado sobre el lado opuesto
del ángulo recto, que está el ángulo recto, pero del lado opuesto, pues es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados sobre los lados del que contiene el ángulo recto, o sea, lo que conocemos como catetos, y lo que dijo Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es hacer al cuadrado una línea? Es darle un área. ¿Okay? Por eso se hacen estos cuadros a los lados. Porque al momento de tener una línea con una dimensión, al cuadrarlo, hacerlo al cuadrado, estás haciendo un área. Si fuera el cubo, hicieras un volumen o un espacio, pero aquí es el cuadrado. Entonces estás haciendo un área y por eso ya se refleja un cuadro en cada lado. Y su fórmula es esta, ¿no? Que conocemos. C cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. Hoy con la calculadora es sumamente fácil para nosotros calcular el valor de la hipotenusa con cualquier valor de los catetos. Olviden las dimensiones aquí a la izquierda, vamos a ponerle otras, que A valga 2, B valga 5, y eso sí, para nosotros decir 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, la suma es 29, raíz de 29 te da 5.38516. Eso no era fácil antes. Para nosotros podemos poner un lado que valga 3, el otro 3 en un triángulo rectángulo, 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, 9 más 9, 18, raíz de 18, pues te va a dar un número que no es entero, pero es fácil, tenemos una calculadora que puede hacer eso. ¿Cuál es la virtud de los números 3, 4 y 5 en un triángulo rectángulo? Pues precisamente ponemos 3 en un cateto, 4 en otro, el resultado te va a dar 5. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, la suma es 25, la raíz es 5. ¿Okay? Tal como está en esta figura. Aquí sí es 4, 3, 4 y 5 en un triángulo rectángulo. Bueno, su virtud es que son los 3 números enteros más pequeños que se pueden usar en esta función. Puedes usar de un lado 6 y en el otro 8 y te va a dar la hipotenusa como 10 y así sucesivamente, ¿no? Poniendo los 3 al mismo múltiplo. Pero estos son los números enteros más pequeños que se pueden usar en esta función. Y está la joya de Passmaster tipo inglesa, que tiene 3, 4 y 5, porque ponen 3, 4 y 5, porque es fácil hacer áreas cuadradas con números enteros para cada lado, incluyendo la hipotenusa, que es 5. Si pusiéramos el ejemplo de arriba que puse un 2 y un 5, pues aquí la hipotenusa sería 5.48516. Ya nos meteríamos en problemas, ¿no? ¿Cómo cuadrar un lugar? Recordemos los 12 nudos de la borla dentada, que en realidad es una cuerda con nudos, y en realidad deben ser 12 segmentos iguales, más que nudos. Si los estiramos la cuerda, sumamos 3, 4 más 5, 3 más 4 más 5 es un total de 12. Usamos una cuerda con 12 segmentos iguales o una cinta de medir como para topógrafo que tenga por lo menos 12 metros, ¿no? Y se hace algo como lo que está aquí o como lo que están haciendo estos muchachos. Para hacer eso, ponemos un ejemplo. Si quisiera cuadrar un lugar que un lado mide 10 metros, lo primero que tendría que hacer es coger un vértice de comienzo, ahí mediría 3 metros hacia atrás. En realidad este sería mi punto de origen y ahí sería mi cero. Ahí comenzaría con mi cuerda. Ahí agarraría el primer punto, mediría 3, obviamente voy a llegar al vértice primario, ahí doy vuelta, mido 4 y ya llevo 7. Aquí se ve pues, el ángulo muy recto, pero en realidad con la cuerda no voy a saber, o cuerda o cinta, si tengo el ángulo recto todavía, y el momento de jalar el tramo restante, que son 5, regresarlo al vértice primario, lo que voy a hacer es que este vértice lo voy a jalar hasta que esté bien tenso y me dará como resultado el ángulo recto. Aquí tengo una varilla, aquí pongo otra varilla y este ya lo había trazado, este lado de 10 metros de origen ya lo había trazado. Ahora tengo esta distancia que tiene 4 metros,
pero aquí ya tengo una varilla, tengo una línea base que me da a 90 grados contra esta línea. Si quiero continuar el cuadro, pues simplemente continúo esa línea ya trazada hasta los 10 metros y comienzo otra vez en este ángulo, hago lo mismo, en este hago lo mismo y delimito mi área, ¿no? En el piso de 10 por 10. Ahí es como puedo trazar con ángulos rectos sin necesidad de usar un teodolito o un tránsito. Escuadrar es hacer un cuadro o hacer ángulos rectos, es lo que es cuadrar. Y sin duda la escuadra no nos sirve para cuadrar un área grande, nos sirve más bien para cuadrar objetos pequeños como una piedra, pero en ambos casos, en el caso de la borla dentada y la escuadra, se utiliza el mismo principio, generar dos líneas o caras que se unan en un ángulo de 90 grados. En la joya de Pazmaster, sinónimo de haber actuado con rectitud, templanza, etc., en su función pasada, el uso del teorema pitagórico hace honor a los geómetras y también a los constructores antiguos, al tener en sí mismo los números enteros más pequeños que se puedan usar en dicha función. Este fue el primer tema, espero les haya gustado. El siguiente es el número áureo phi. No sé si alguien quiera preguntar ahorita o esperar toda la presentación, que son 4 temas. Pues si tienen alguna pregunta, pues igual pueden tomar la palabra y interrumpirme, ¿no? Sin problema. Y escucharé con gusto. Mientras sigo, si alguien quiere interrumpir en algún momento, pues hacer alguna pregunta, trataré de contestar. El número áureo o número phi se pronuncia phi y así se pone con PHI. El número phi no es el número pi, pero vamos a hacer una especie de preámbulo con el pi, con esta hoja nada más. El número phi no debe confundirse con el número pi, que es una relación entre el diámetro y perímetro de un círculo. Es las veces que cabe el diámetro en el perímetro o circunferencia y es de 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, etcétera, etcétera. Han llegado hasta 2 billones de números, pero siempre lo redondeamos como 3.1416. Ahí está el diámetro de un círculo y pi, ahorita estamos hablando de pi, pues es la división de la circunferencia o lo que mide el perímetro sobre el diámetro. O sea, quiere decir las veces que cabe el diámetro en el perímetro, si lo quieren ver así, por ejemplo, diámetro que mida 1 metro, pues aquí ya vamos avanzado 1 metro, una cinta que se doble, ¿no? Que puede hacerse curva, 2 metros, 3 metros, y el pedacito que queda aquí, pues mide 0.1416 o 14.16 centímetros. ¿Sí? Y se ve arriba, si queremos avanzar una rueda, hasta este punto avanza 3.1416 veces desde el 0, pero esto fue pi, y ahora sí vamos a avanzar lo que es el número phi. En el caso del número phi también es una relación, pero en este caso de crecimiento proporcional que puede tomarse como armónico. Recibe su nombre en honor al escultor griego Fidas, que vivió del 500 al 431 antes de nuestra era, quien fue el más famoso de los escultores de la antigua Grecia. Y hay evidencias del uso de este número siglos antes, pero el primero en hacer un estudio formal del número áureo fue Euclides, el gran geómetra Euclides. Y en su obra Los Elementos, pero libro 6, definición 3, dice que una línea recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. ¿Qué quiere decir esto? Desde aquí vemos aquí al lado izquierdo una recta total, ¿no? De este punto a este punto, y el segmento total, bueno, lo divide en dos, pero no la mitad, en un A y un B, y el total es A más B, que es lo que dice aquí la recta entera, que es A más B, es al segmento mayor sobre A, que es el segmento mayor, como el segmento mayor es el segmento menor. O sea, esta relación de A más B sobre A es igual a la relación que hay entre A y B.
o la relación que hay de A entre B. Eso es la relación del número phi y tiene un número. Y de hecho es una constante, es un número constante que nunca cambia. Tomemos esa relación que teníamos ahí arriba y vamos a tener que hacer un poco de álgebra sin ser una clase de álgebra, y a los que les guste el álgebra pues lo van a entender muy fácil, pero tomemos A más B sobre A es igual a A más B. Las A's las vamos a hacer X porque pretendemos darle forma para una cuadrática, y las B las vamos a hacer 1. Despejando X de abajo está dividiendo, pasa multiplicando, la X que es positiva pasa a negativa, y el 1 que es positivo pasa a negativo, y queda con esta configuración X al cuadrado menos X menos 1 es igual a 0. Ayudándonos con la fórmula cuadrática, que es la fórmula general para resolver una fórmula de segundo grado, pues aquí ya está configurado. La A, pues aquí es 1, aunque no se ve. La B es un menos 1. Y la C es un menos 1 también. Y resolviendo eso de 1, A es 1, B menos 1 y la C menos 1, está la fórmula cuadrática que siempre tiene dos resultados. Por eso dice más y menos. Esta relación quedan resueltas así, al despejar esto, ¿no? Una queda con más, una queda con menos. Ustedes ponen en su calculadora. Ustedes ponen en su calculadora 1 más raíz de 5 entre 2, pues les va a dar este número que está aquí a la derecha, que también tiene muchísimos números y normalmente se redondea en 1.618 y lo que se quiera agregar, ¿no? Pero se redondea hasta el 8 normalmente. Por practicidad, el otro resultado es un menos y da un número negativo, igual que el de arriba, pero sin el entero. Este es el número que está redondeado. Ese es el que vamos a tomar de base, ¿no? Aquí ya sabemos, el número phi es 1.618. Vamos a ver un rectángulo áureo con la base de un cuadrado, en este caso que mide 2, a la mitad aquí en G es 1, vamos a tomar la base de un compás, abriéndolo hasta C, vamos a trasladarlo hasta que llegue a la proyección de esta línea de abajo, donde choque, y ese punto pues ya nos va a dar un rectángulo áureo. Si lo queremos ver con el primer rectángulo que hicimos cuando cuadramos el lugar, vamos a decir un lugar de 10 metros, que ya tenemos 10 por 10, a la mitad va a ser 5, al hacer con una cuerda esta proyección, pues nos va a dar 16.18 metros. El otro método sería sacar el ángulo recto aquí y nada más medir 16.18 metros, por la circunstancia que a veces se dice que un templo debe tener una relación áurea, ¿no? Si la haces en oriente de 10 metros, pues los lados van a ser de 16.18 metros. Si Oriente mide 5 metros, pues no se multiplica por 1.618, lo que va a ser los lados de ese rectángulo. Así sacamos un rectángulo áureo. Son las dos formas, pero si se va a hacer con compás, pues ponerlo a la mitad y girarlo hasta acá, hasta que sea la proyección de este lado. Ahí obtenemos un rectángulo áureo. Vamos a hablar de la estrella de 5 puntas. En una estrella de 5 puntos regular, que se puede obtener de un pentágono regular, porque pues también hay regulares. Regular quiere decir que respetando que el pentágono tenga sus lados iguales, obviamente sus ángulos internos van a ser iguales. Si vemos, la estrella de 5 puntos está plagado de relaciones del número phi. Si agarráramos este lado, el más largo, el rojo, y lo dividiéramos en este tramo azul que llega hasta aquí, o sea, no total, rojo sobre azul, vamos a encontrar que la división nos va a resultar de 1.61803. Si tomáramos el lado azul, dividirlo sobre esta dimensión verde, también vamos a obtener la misma dimensión. Este lado verde, pues también el mismo que aquí. Tomamos esta relación verde sobre el púrpura, también vamos a encontrar que su relación
es 1.618. Está plagado de relaciones, aunque sus dimensiones sean distintas, pero si hiciéramos una estrella de 5 puntas y tomáramos medidas, empezáramos a hacer esas divisiones, el resultado va a ser el mismo. También se puede inscribir dentro de este pentágono que está al revés otra estrella de 5 puntas, generando otro pentágono interno más pequeño, y a su vez podemos hacer otra estrella de 5 puntas, genera otro pentágono, y así, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, una estrella de 5 puntas es muy relevante en cuanto el número phi, porque está plagado de relaciones de número phi. Obviamente hay quien equipar una estrella de 5 puntas con el ser humano. El hombre de Vitruvio de Da Vinci, que se supone también el ser humano tiene relaciones de número áureo no exactas, sino aproximadas. Un ejemplo sería de la medida del total del ser humano del pie a la cabeza, del ombligo a los pies, dividido entre la distancia del ombligo a la cabeza. Se supone que estás aproximado, te va a dar aproximado tu número phi, o quien esté más disparejo, pues está menos armónico, dirían los griegos, ¿no? Bueno, el número phi, la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia fue descrita por Leonardo de Pisa, que vivió 1770-1240, en Italia, matemático también conocido con su alias de Fibonacci. Su secuencia, la secuencia de Fibonacci, es, yo creo, simple de entender y comienza con el 0 y con el 1. ¿Sí? Al sumar el 0 y el 1, da 1. Y siempre hay que estar sumando el nuevo contra el anterior, o más al anterior. En este caso, 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5. 5 más 3 es 8. 8 más 5 es 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. Y así sucesivamente puede llegar uno, un día que tenga libre y no tenga nada que hacer, pues puede llegar muy lejos con la secuencia de Fibonacci, divertirse bastante. Vamos a poner una especie de gráfica con coordenadas X y Y. Y aquí a la izquierda, en el eje de las Y, voy a poner un 1 y un 2 que no está en relación o escala con lo de abajo, simplemente para simulación, para lo que voy a hacer. Y voy a poner el número phi que está arribita del 1.5, porque es 1.61803. ¿Ven? Es una constante. Y lo que voy a hacer, porque en realidad la secuencia de Fibonacci también es una secuencia de crecimiento proporcional, nada más que en números enteros. Se dan de cuenta que es la versión del número phi, pero en números enteros, su secuencia. Voy a hacer divisiones abajo. 1 entre 0, pues hasta donde tengo entendido me va a dar infinito, y aquí arriba tengo un punto dorado, o imagínense que está en el infinito hasta arriba, no me alcanzó la pantalla para ir al infinito, me queda aquí en el 1 y el 2, y luego hago 1 entre 1, 1, 2 entre 1, 2, 3 entre 2, 1.5, abajo de la raya. 5 entre 3, 1.666, queda arriba. 8 entre 5, 1.6 exactamente. 3 entre 8, 1.625, 21 entre 3 es 1.615, y así todos los datos, si se van dando cuenta, la división del nuevo número entre el anterior es cada vez que me voy a un número más grande del de Fibonacci, se va estabilizando en el número phi. Claro, uno va quedando arriba, luego la otra división queda abajo, la otra división queda arriba, la otra división queda abajo, y aquí se va estabilizando, y aquí está muy estabilizado en el 89, entre el 55, encuentro 1.618, pero nunca va a llegar a todo exacto el número de phi hasta que la secuencia de Fibonacci tienda a 0, dirían los matemáticos. Ahí es cuando va a estar exactamente, pero aquí está muy aproximado, y pues nos tardaríamos bastante, ¿no? Llegar hasta cuando el número de Fibonacci lleguen al infinito. Esa es la relación que tiene, yo creo que la más sencilla, la secuencia de Fibonacci con el número phi, o la manera más fácil que se pueda ver. Hay otros métodos. La espiral de Fibonacci. Si ven aquí a la derecha arriba es un zoom de lo que es el centro mismo. Se crea
con números de la secuencia de Fibonacci. En este caso empezamos con dos cuadritos exactos, que cada uno mide 1 de lado. 1 y 1, pues te da 2. Esta base de 2 generamos un cuadrado abajo y te da un rectángulo. Este lado izquierdo, la suma de 1 y 2 te da 3, generamos un cuadro. Aquí 3 más 2 te da 5, este lado mide 5, generamos un cuadro. 5 más 3, el lado 8, generamos otro cuadro, un cuadrado. Aquí ya nos regresamos a la imagen grande, sigue un cuadrado de 13, un cuadrado de 21, un cuadrado de 34, un cuadrado de 55, así. Infinitamente lo pueden crecer, uniendo de estas líneas es una espiral de Fibonacci. Pero también está la versión de la espiral áurea, que es muy aproximado. ¿Qué pasa aquí? Aquí en el centro lo que hacemos es hacer un rectángulo áureo, como ya lo hicimos en la página anterior. De su lado más largo hacemos un cuadrado y sale un nuevo rectángulo áureo. Ahí sus relaciones del lado largo son siempre 1.61803, siempre, porque la base es de un rectángulo áureo. Acá no, pero cada división que hagamos de un lado sobre su lado largo se va aproximando a un rectángulo áureo. Entre más grande, más se aproxima, como vimos en la página anterior. Y bueno, aquí tenemos un rectángulo áureo, de este lado hacemos un cuadrado, otro rectángulo áureo, de este lado generamos otro cuadrado, se genera un rectángulo áureo, de este lado generamos, y así sucesivamente. Y vemos, si ponemos arriba una espiral de Fibonacci, es muy, muy cercana. Básicamente estamos hablando de lo mismo, pero la espiral de Fibonacci o los números de la secuencia de Fibonacci es algo más simple y más rápido de entender o generar, a medida que nada más sale de un 0 y un 1 y ahí se van sumando el nuevo número que se genera más el anterior. Y en número áureo, o la proporción divina, el número de oro, tuvimos que hacer un cálculo algebraico. El número phi, ¿dónde lo encontramos? No hay simetría pentagonal ni pentágonos en la materia inanimada. El pentágono surge únicamente en los seres vivos. Ningún cristal, por ejemplo, tiene forma pentagonal. Tiene otras formas hexagonales, etcétera. Los cristales químicos, o sea, en el microscopio, pues para los químicos que ven eso, es así. La disposición de los pétalos de las flores, el papel del número áureo en la botánica recibe el nombre de la ley Ludwig. La temperatura de los mamíferos, por ejemplo, 100 entre el número phi, que es 1.618, da 61.8 grados. Bueno, 100 es la temperatura de ebullición del agua, 0 de congelamiento, vamos a tomar esa medida, los grados Celsius. 61.8 es la temperatura límite de la vida. A los 62 grados empieza a descomponer el colágeno de la piel. Entonces, sometido uno a esas temperaturas, se empieza a descomponer colágeno, o sea, te empiezas a deteriorar. 100 menos 100 entre phi, pues sería la relación que falta del valor del 61.8 al 100, que es 38.2. En la temperatura promedio de los mamíferos, de nosotros es 36.5 como seres humanos. Algunos animales tienen hasta 39, pero es una temperatura cercana de los mamíferos en relación también a phi. Podemos encontrar en el arte, en las construcciones está el Partenón de Atenas, la Torre Eiffel. En la naturaleza están las espirales en las flores, en los ciclones, huracanes, en los caracoles, el acomodamiento de las ramas donde va creciendo un árbol, la relación del ángulo de los grados del siguiente, tomar relación phi para poder captar con una mejor distribución el sol. Bueno, en el cuerpo humano, en las olas, etcétera, en el cosmos, ¿no? Hay muchas cosas implícitas en nuestra vida que están en número phi. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo, independientemente de sus significados relacionados, como el pasar de la escuadra al compás, el viajar de lo mundano a lo divino, de lo terrenal a lo espiritual, etc.,
veamos lo que no es y lo que es. No es inscribir un cuadrado en el círculo. Encontré por ahí que esta es la insignia de la masonería, está el círculo y el cuadrado. A veces nos recuerda esto de abajo hacia arriba, ¿no? Pasar de la escuadra al compás. En ese caso, pues tendríamos que llamarle circular el cuadrado en lugar de cuadrar el círculo. Pero bueno, aquí está algo muy simple. Pues en realidad, si fue un cuadrado y llegar a un compás y hago esto, pues es sumamente fácil. Y muchos lo manejan así, pero no se refiere a eso, la cuadratura del círculo en geometría. Sería algo muy simple y pues pasar de lo mundano a lo espiritual es algo más difícil. Y más difícil yo creo que realmente cuadrar el círculo de manera literal. No es representar un cuadrado y un círculo con el mismo perímetro, tampoco es otro concepto. Pero encontré algo muy interesante. Un hermano una vez compartió unas imágenes de este libro, que es la regalia de la Gran Logia de Texas, de sus grandes oficiales. Por ejemplo, ahí está la de Gran Maestro, tiene su joya, y en la Gran Logia de Texas usan, aquí están las joyas, pero abajo utilizan otros símbolos muy propios de ellos, y de hecho muy fashion, así muy bonitos. Les pongo ejemplo el Gran Maestro, que no tiene aparentemente esta relación de la estrella de 5 puntas con su joya que está aquí arriba, que es la real del Gran Maestro. Bueno, también en la última página dice cuadrando el círculo. Y un párrafo, aunque está medio borroso, dice ahí, el problema es crear un cuadrado que tenga el mismo perímetro de un círculo de un diámetro dado sin usar las matemáticas. Pero ahí dice que cuadrar el círculo es que las dos figuras geométricas tengan el mismo perímetro. Y ella habla cómo hacerlo en cuanto a un mandil, y es muy interesante, pero no es eso tampoco, ¿no? Cuadrar el círculo no es hacer las dos figuras que tengan el mismo perímetro. En el caso del círculo de circunferencia, el cuadrado del perímetro. ¿Qué es cuadrar el círculo? Se denomina cuadratura del círculo el problema matemático de la Grecia clásica, irresoluble de geometría, que consiste en hallar con solo regla y compás un cuadrado que posea un área que sea igual a la de un círculo dado. Si se fijan ahí dice área, no dice perímetro, no es lo mismo. Claro. Sí, de hecho varias veces el papá como el papá. De acuerdo a la RAE, la acepción de la RAE de la cuadratura del círculo dice es para indicar la imposibilidad de algo, y viene desde épocas de la griega clásica, pero se puede resolver con álgebra. La idea es hacer un cuadrado y un círculo con el mismo área. Lo irresoluble de esto es hacerlo con regla y compás, pero con álgebra lo vamos a hacer. Ahí les dejo de tarea hacerlo con una regla de compás y ustedes sabrán cuadrar el círculo, pero ahorita vamos a cuadrar el círculo con álgebra. Y el área de un círculo, pues está su radio, la mitad del diámetro, y en un cuadrado, pues un lado mide B y el otro lado mide B, porque los dos miden lo mismo, no es un cuadrado. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, y el área del cuadrado es B por B, porque es lado por lado, pues vamos a igualarlos. A R le vamos a poner 1, pues se elimina, pero realmente no se elimina, queda implícito. Entonces, pi queda igual que B cuadrada. Al sacarle raíz, pues la B ya queda simple, y queda que B, o sea, este lado es igual a raíz de pi. O sea, este lado sería raíz de pi. ¿Cómo quedaría el círculo cuadrado o la cuadratura del círculo en manera algebraica o haciendo álgebra? R ya dijimos que vale 1. Bueno, R es el radio de la circunferencia, y el resultado de esto, o sea, que B que está aquí, pues vale raíz de pi. Haciendo la comprobación con la fórmula del círculo, pi por radio al cuadrado, ya dijimos que R vale 1, 1 por 1, 1, pues queda pi, el área
el área de ese círculo es 3.1415 o 16 si gustan. Si son metros, pues son metros cuadrados, ¿verdad? Y la comprobación de lado por lado para el cuadrado, el lado mide raíz de pi. Raíz de pi por raíz de pi queda pi. Entonces queda pi 3.1416. Si usamos metros cuadrados, pues serán metros cuadrados. Como ven, el área del círculo es igual al área del cuadrado. Eso es cuadrar el círculo. Y bueno, este es 1. Bueno, si aquí el radio le ponemos 2, acá al lado del cuadrado va a ser 2 raíz de pi. Si aquí le ponemos al radio 3, el lado del cuadrado va a ser 3 raíz de pi. ¿Okay? El 1 queda implícito aquí afuera y va a ser las veces que el radio mida. Eso es cuadrar el círculo, es ser dos figuras geométricas, una es el círculo, otro es el cuadrado, que tengan el mismo área o la misma área. No es ni hacerlo del mismo tamaño como la primero que les dije, ni tampoco que los dos tengan el mismo perímetro, es que los dos tengan el mismo área. Y queda de tarea, hay quien lo puede hacer con regla y compás. Por ahí en internet vi a alguien que lo hizo, pero dijo, no llevando estas reglas, las de la Grecia clásica. Bueno, originalmente ese es el problema, hacerlo con regla y compás. Si tú dices, lo voy a hacer con otras herramientas, pues ya no es resolver el problema original, lo puedes resolver como lo acabamos de hacer con una cuestión de álgebra. Ahora vamos a pasar al último tema, que es el real arco. Ese es un tema muy interesante. ¿Qué es un arco? En geometría. De acuerdo a la RAE, es porción de una curva comprendida entre dos puntos. O sea que no tiene que ser un arco de circunferencia. O sea, una circunferencia tiene un diámetro y para todos lados le cortamos un segmento a la circunferencia y ese segmento normalmente lo conocemos que es un arco, pero hay veces que no tiene que ser un arco de un círculo, como normalmente lo vemos. Pero bueno, en construcción aquí están distintos tipos de arcos, ¿no? El más conocido es el semicircular, que es que es pues exactamente la mitad de un círculo. Es un tipo de arco, es un tipo muy armónico porque pues, es el más simple de hacer, lo haces con un compás. ¿Qué ofrece el arco como método constructivo? Bueno, para entender eso, les voy a dar algunos fundamentos estructurales. Espero que se entienda, espero ser claro, pero voy a tratar de que sea simple, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué es compresión, tensión y flexión. Compresión voy a tomar de ejemplo una columna. La columna tiene un peso arriba y pues con el suelo abajo trata de aplastarse o se trata de que se comprima, esa es compresión. A veces está sometido a otras fuerzas, pero este es el acto más simple de una columna y en la antigüedad las columnas simplemente funcionaban a compresión. Actualmente ya llevan flexión también por transmisión de esfuerzos y todo, pero ese es otro tema. En la antigüedad las columnas se ponían que los objetos cayeran encima y pues nada más funcionaba así a compresión. Tensión, vamos a agarrar un pedazo de cable, una cuerda, lo que sea, el jalarlo, ahí se le aplica tensión, jalarme el brazo, alguien es tensión, eso es lo que es tensión. Obviamente si lo hacemos al revés, le damos compresión, pues obviamente el cable se va a doblar, no resiste, falla muy rápido, pero un cable te puede aguantar mucha tensión. Y lo que es flexión, podemos poner un ejemplo, una viga que tiene sus apoyos, en este caso los apoyos pueden ser columnas, pueden ser muros. Una viga tiene el mismo principio, se calcula igual que una losa. Y una viga tiene arriba losa, pero se calculan igual, es el mismo fundamento. Está sometido a flexión, tiene un claro, o la dimensión entre los apoyos, es lo que se le llama claro o luz. Al poner cargas arriba, pues no solo existe lo que quiere ser complexión, lo que realmente sucede, hay una flexión, y en la flexión, en este caso, pues, va a depender qué tan grande sea la flexión, va a depender del material, el peralte que tenga la viga, o sea, la altura, y el claro, qué tan largo sea. Combinados estos tres elementos, dependiendo de qué material, la altura de la viga y el claro, es lo que se va a flexionar, que es la línea negra. Todas las vigas se flexionan, aunque sea imperceptible. Hay algunas que sí se perciben más o no, dependiendo de estas tres cosas. ¿Qué sucede internamente aquí? Aquí tuve que agrandar esta longitud de la viga, la altura,
Lo que ocurre internamente es compresiones y tensiones al mismo tiempo, ¿sí? Dentro de la altura de la viga, la fibra más alejada hacia arriba en este caso, hay la compresión más fuerte, y a medida que nos acercamos al centro de la viga, esas compresiones se mitigan. Y lo que ocurre de la mitad hacia abajo, las tensiones se hacen más fuertes, ¿sí? Entonces, ¿de qué haremos una viga? ¿De concreto, de acero, de madera, de piedra? Bueno, el concreto soporta mucha compresión, pero en su tensión nada más aguanta como el 10% de su compresión. Por eso el concreto siempre lo van a ver con varillas. En este caso, si fuera una viga así, las varillas fueran aquí abajo, porque las varillas van a abatir esas tensiones de compresión, aguantan mucho. Y hay otras varillas, ¿no? Pero esas son por temperaturas, pero eso es otro tema. Pero para que sepan que un concreto reforzado, la varilla, la función principal es combatir sus tensiones. En el acero, si ven estructuras de acero, los perfiles son muy parejitos. Una viga ahí, por ejemplo, pues tiene las dos tapas arriba y el alma que es en medio. El acero tiene la peculiaridad que aguanta igual las compresiones y tensiones, entonces ahí no se batalla en ponerle algún otro tipo de refuerzo si hay flexión, o sea, si es una viga. La madera más o menos actúa igual que el acero, aunque aguanta mucho menos, pero pues sus compresiones y tensiones las soporta igual. ¿Y la piedra? ¿Qué pasa con la piedra? La piedra es el mismo caso que el concreto. Aguanta mucha compresión, pero no aguanta tensiones, con la dificultad de que una piedra no le puedes poner varilla en medio, y en un concreto sí. Entonces, obviamente, no podemos usar ahorita una construcción, ponerle vigas de piedras como lo hacían antes. ¿Qué pasaba en las construcciones antiguas? Si se fijan, los peraltes o altura de las vigas son muy altos y con relación a los claros donde están las columnas o soportes. O sea, esta dimensión de aquí es muy pequeña. ¿Y qué tenían que hacer? Poner muchas columnas en lugar de poner dos columnas y dejar abierto todo esto largo para la viga. Pues obviamente, como se ve aquí en el Partenón o abajo en el templo de Ramsés III, las columnas están muy juntitas. ¿Qué pasó? Pues fue una cuestión de prueba y error. En esos momentos, cuando ponían las piedras así grandes para ponerles como vigas, se les tronaba. ¿Qué hacían? Pues cada vez ir poniendo las columnas más cerca, hasta que vieron, bueno, hasta aquí nos funciona, y repetían las cosas así, porque ponían vigas de piedra, ¿sí? No existía el acero. Si existían de madera, pues no iban a poder durar. Concreto, pues no existía tampoco. Pues tenían que hacer vigas de piedra, pero para resolver ese problema, las columnas tenían que ser muy juntitas para que el claro o luz fuera muy pequeño. El arco, partes de un arco, ¿no? Sin verlas todas, pues ya sabemos que aquí están las dovelas, que son estas piedras con una forma no rectangular, sino siguiendo la curvatura. Y en medio está la clave, lo que se llama clave. Bueno, la flecha es la altura, la luz es igual que en una viga, es el claro entre sus dos soportes. En este caso, estos muros funcionan como si fueran sus columnas. ¿Y cómo las construían? Ponían cimbra así y ponían las piedras y al último ponían la clave, y al momento de que ya estaba completo, pues quitaban la cimbra. Otro tipo de cimbra era de que llenaban todo esto de tierra, a la tierra le daban la forma circular, ponían las piedras y ya que estaba fijo todo el arco, quitaban toda la tierra. Eran dos tipos de cómo hacerlo. ¿Qué pasa con el arco? El arco suple la función de una viga. Si se fijan, pues el arco aquí tiene fuerzas, como le pusimos, o peso, como le pusimos a la viga, tiene peso, ¿verdad? Aquí hay más muro arriba. ¿Y qué pasa internamente? Pues la virtud de un arco es suplir a una viga y que internamente funciona a puras compresiones, ¿sí? De tal forma de que las fuerzas internas no haya flexión. Ese es el objetivo, que no haya flexión. Se pasan las fuerzas internas y llegan aquí a la parte donde serían las columnas y se transmite hasta el piso. Eso tal vez no se entendía como tal, como ingeniería, como lo vemos hoy, pero también fue un acto de prueba y error. Esto es lo que les dije, es verdad, pero parcialmente. Arcos de catenaria y parábola. Si ustedes agarran una cuerda
o una cadena así con sus manos y la abren o lo cierran, nunca va a tener un arco circular, nunca. Va a tener un arco catenario. Si se fijan, cada punto de esta curvatura tiene un radio distinto. Por ejemplo, el punto aquí tiene un radio muy grande. Al momento que se va haciendo más abajo, el radio va siendo más pequeño. Y más pequeño el radio se va cerrando más. Eso es una catenaria. La catenaria se forma al momento de cargar el peso propio. Y si se fijan, es un cable o una cuerda, pues lo que tiene es puras tensiones. Internamente es tensión, como el primer ejemplo que les decía al jalar una cuerda, es tensión. Aquí lo mismo. Lo que ocurre internamente son puras tensiones. Y si le pusiéramos a esa misma cuerda un peso de este estilo, lo que sería no fuera una catenaria, sino una parábola. Muy similares, pero es otro tipo de curvatura. Si se fijan, ninguna de las dos es un segmento de circunferencia. Es un arco distinto. Y ustedes dicen, ¿y cómo se puede cargar de este tipo? O sea, la carga de kilogramo metro es igual en las dos funciones, pero aquí la parábola, ¿dónde se puede hacer? Por ejemplo, un puente colgante. Aquí el peso está abajo y está una serie de cables. Se fijan, los cables son más largos, a medida del centro son más cortos, lo mismo que aquí arriba. Los calculistas diseñan esto sabiendo que se hace una parábola. Y bueno, pues qué tan parábola, qué tan abierto o cerrado, dependiendo la fuerza, cuando todo está en conjunto, se le aplique para estirarla el cable tratando de subirlo. Y siempre este cable va a funcionar con puras tensiones, no hay compresión. Y este concepto nos sirve para entender lo que viene. Todo esto trabaja tensión, pero adquiere distintos tipos de arcos dependiendo de sus cargas. Y aquí están la catenaria y parábola, pues son geometría analítica, cada una tiene su fórmula, que no nos vamos a meter ahorita en esa fórmula, ya es algo más complejo, pero entender de que los dos, este tipo de figuras, son funciones, tienen su fórmula. Por ejemplo, si tienes la X y la Y, en el plano cartesiano, si le doy una medida X, la Y me va a resultar en este punto de una localización. Si a X le doy una medida, al resolver la ecuación, pues el punto me va a dar acá más alto. Y se van juntando esos puntitos y se forma su curvatura. En este caso, el azul es la catenaria y la verde es la parábola. El creador de esto con su geometría analítica, pues fue Robert Hooke, que vivió en 1635 a 1703. Robert Hooke, científico, ingeniero, arquitecto y muchas cosas más, que fue de los fundadores de la Royal Society, amigo de Christopher Wren. De hecho, estuvo junto con él en la reconstrucción de Londres. Muy brillante Robert Hooke. Y aunque esta figura de la catenaria existía antes, no como concepto, ahorita vamos a ver cómo, él fue el primero que vamos a decir, la desarrolló con números. Y se fijan, él tiene en sus manos una cadena y se forma una catenaria. Su desventaja en la historia fue la pelea que tuvo con Isaac Newton, también de la Royal Society, pero bueno, Robert Hooke fue de los fundadores, pero la disputa fuerte que tuvo con Isaac Newton fue el que se peleaba la creación de la teoría absolutista o la teoría, la ley de la gravedad. Bueno, todos sabemos que Newton la desarrolló, pero también se decía que Robert Hooke la hizo antes y en base a sus trabajos Newton la pudo desarrollar, cosa que Newton nunca la aceptó. Cuando fue el director de la Royal Society, se dice que pues, no que haya destruido la única pintura que había de Robert Hooke, sino simplemente la descuidó y como para que se borrara de la historia, ¿no? Pero bueno, también amigo de Sir Robert Moray, que fue el primer dirigente de la Royal Society. Robert Moray fue la primera persona que se conoce que haya sido iniciado como masón aceptado. Entonces, esa época, pues, personajes muy relevantes. Y también, bueno, antes de otro tema, ¿cómo
¿Cómo ocurre realmente la compresión dentro del arco? Ya vimos lo que es la catenaria y la parábola, que trabaja a pura tensión. Ahora vamos a trasladar la catenaria, vamos a invertirla hacia arriba, o la parábola. Aquí están las dos juntas. La roja en este caso es la catenaria y la parábola es más aguda, es la azul. En este caso, como este arco tiene pesos, como lo vimos en un puente colgante, nada más que inverso, aquí no está cargando el arco su peso propio. Si cargara su peso propio, la línea de influencia de las compresiones sería la roja. Pero en este caso, como tiene el peso distribuido arriba uniformemente, su peso aquí no es el mismo que su peso aquí, que su peso al centro, van cambiando. Entonces, la línea de influencia de la compresión es la parábola, que es la azul. Los pongo iguales porque la imagen ya no los puede separar, pero vamos a tomar que es la azul, es la parábola. Si se fijan, la parábola queda dentro donde hay material, ¿sí? Donde hay material dentro de este arco y sus columnas. ¿Por qué estas columnas? Tiene un ancho muy fuerte y no se ve así como muy bonito. Podrían poner unas columnas más delgadas. Igual, fue prueba y error. Al momento de que ponían los romanos, por ejemplo, columnas más delgadas, todo se derrumbaba. ¿Por qué? Por precisamente algo que no conocían ellos, que existía, que la línea de influencia de compresiones es la azul. Cuando hacían columnas más delgadas, si se fija en la línea azul, si hubiera una columna delgada, aquí se hubiera salido y ¿qué pasaba? Se hubiera tornado la columna aquí, más o menos por este sentido, ¿sí? También la parte aquí de arriba de las piedras envuelve la línea imaginaria que le estoy poniendo en la línea azul, que es de parábolas. Si esta línea de parábolas se saliera, y seguramente muchas veces cuando construyeron un arco se salió, también aquí, pues la compresión quedaba en el aire y obviamente el arco colapsaba. Aunque le pusieran el keystone y todo, quitaban la cimbra, el arco colapsaba. Entonces, lo mismo ocurre pues, para la continuidad de los arcos. Si se fijan, el de la derecha, realmente la compresión de este arco de la derecha termina aquí abajo en el lado izquierdo de la columna. En la compresión de este arco, las fuerzas llegan hasta acá, al lado derecho, y así sucesivamente. Entonces, por eso, con prueba y error, lograron que se sosteniera y tenían sus límites. Por eso aquí, por ejemplo, si vemos los acueductos, ¿por qué no hicieron arcos pues, más altos y más grandes? Porque ellos en prueba y error decían, pues hasta aquí lo puedo manejar, hasta esta altura puedo hacer arcos con estos claros y tienen que tener tanta anchura de las columnas, porque si no se me colapsa. Quiero llegar a tal altura porque el agua que va a pasar va a llegar a tal altura. ¿Qué tengo que hacer? Pues una capa primero de arcos y luego otra capa de arcos, porque si hago unas grandotas ya sabemos que se colapsan, no lo puedo controlar y me tomaría mucho tiempo de prueba y error para poder realizar estos tipos de arcos, sin nombrar de que en la prueba y error les iban a salir unas columnas más grandes y eso todavía no lo sabían porque cuando se diseñó cálculo pues no había cálculo, ¿no? Aquí vemos igual la parábola que es la azul, en los arcos de abajo, quedan dentro del material, entonces las compresiones sí se pueden autosustentar. ¿Qué pasa con los de arriba? Apenitas logran sustentarse en cuanto a compresión. Si hubieran hecho arcos un poquito más grandes, se les hubieran caído. Ahí apenitas en la línea azul logra quedar dentro de la compresión. ¿Por qué? Aquí hicieron columnas más chicas, entonces si hubieran hecho arcos más grandes o columnas más chicas, ahí se las hubiera colapsado. Pero eso ellos no lo sabían. Ellos pensaban que todo era efectivo con un arco de circunferencia y no es así. El arco catenario. Un ejemplo que es el arco Gateway de San Luis, Missouri, que se construyó en 1963, de 192 metros de altura y de 192 metros de anchura. Es enorme, es muy alto, altísimo. Obviamente este arco ya lo hicieron con acero y concreto, pero sí lo que lleva es que está trabajando todo con presión, aunque sea hecho a acero, ¿sí? Lo fueron hecho de concreto reforzado, y la peculiaridad que tiene un hueco por dentro donde la gente entra como un tranvía y llega hasta arriba
y es un mirador, está muy espectacular. La cuestión de hacerlo con la catenaria es que se lleva menos material. Imagínense que hubiéramos usado el arco de los antiguos para hacer algo de 192 metros de altura para que quedaran las compresiones dentro y no se cayera. Pues imagínense, si este tuviera 192 metros, pues cada piedra tenía que medir unos 40 metros, ¿no? Unos 40 metros por 40 y me hubiera llevado en prueba y error haciendo ese arco enorme de 192 metros, y para que no se cayera hubiera llegado a la conclusión que necesitaba piedras de 40 metros por 40 metros más o menos cada una. Sí. Es un buen ejemplo del uso de la catenaria del constructor, bueno, del diseñador más bien. ¿Qué pasa aquí en la Catedral de San Pablo, Londres, de 1675, donde se empezó a construir? El arquitecto era Christopher Wren. El estructurista Robert Hooke es la primera vez que él utilizó su cálculo de la catenaria en hacer algo que llevara puras compresiones de una manera, ¿cómo se puede decir? Deliberada. Porque antes existían cúpulas y se hacían, pero también fueron con prueba y error. La cúpula es la versión 3D, vamos a decir, del arco, o de la catenaria, o de la parábola. En este caso, como nada más carga el peso propio, debe ser una catenaria. Y la primera vez que se utiliza con cálculo. Anteriormente se hacían cúpulas y, bueno, hacían de una manera de circunferencia y se les caía también a prueba de error. Y más triste porque el hacer cúpulas ya no son vigas, ya no son piezas grandes, tienen que ser muy delgadas, como una losa tiene que ser más delgada, entonces tu línea de influencia que tienes en la catenaria o en la parábola, depende para lo que lo uses, tienes que ser muy preciso en llevarla a cabo. Que hacían los antiguos, empezaron a encontrarlo con prueba y error de que primero despuntaban sus piezas no curvadas, sino casi verticales, y ya que alcanzaban cierta altura la iban cerrando más y más, y hacían una catenaria sin saber lo que era una catenaria. De tal hecho, por ejemplo, existe una anécdota que era terrible en los años 1500, 1600 en Rusia, pues se le caía la cúpula porque no sabían hacer cúpulas. Pensaban que, pues, como habían visto, pégale así, hazlo, está redondo y hazlo. No tuvo que llevar constructores de la zona de Italia, todavía no existía Italia, porque eran expertos en hacer eso, sabían dónde irse moviendo, en lo que iban pegando piedras arriba para llegar a la versión de la catenaria, ¿no? sin usar cálculos, simplemente prueba y error. Y bueno, pues aquí la Catedral de San Pablo, en Londres, pues en su backyard, dice la historia que es donde estaba la famosa taberna del ganso y la parrilla, y que bueno, y se juntaban los constructores de la Catedral de San Pablo, y sabemos que en 1717 se hizo la primera gran logia de Londres, y fue a raíz de esto, de esta construcción de la Catedral de San Pablo. Y ahí vemos un corte lateral de la Catedral de San Pablo, y esta es su versión de la catenaria, que es la roja, pero en 3D, ¿no? Ya en 3D, pues la parábola pues es paraboloide, parábola revolucionaria, etc. Tiene otros nombres. La leyenda de Enoch. Bueno, la leyenda de Enoch, pues hay distintas versiones. Bueno, sabemos que es una leyenda bíblica, o más bien de los apócrifos del Antiguo Testamento. Algunas versiones ponen arcos en este sentido, 9 arcos, en otras versiones un arco sobre otro son 9. En este sentido, pues sería como un simple pasadizo horizontal. En este sentido, serían 9 arcos que realmente son cúpulas. ¿Y por qué no son estructuras de entrepiso con columnas y vigas? Bueno, si hubiera usado vigas de piedra se le hubieran quebrado, tener claros tan grandes. Si hubiera usado vigas de madera se le hubieran podrido. Tenía que usar piedras, ¿sí? Para hacerlo con piedras. Una cúpula, tenía que ser una cúpula forzosamente. Y ahí ven cómo tiene la abertura en medio. Sin duda son cúpulas, no arcos simples. A veces vemos una versión de un arco sin la piedra clave,
obviamente se va a caer. Es la que le da sentido a todo lo demás. Pero en una cúpula sí puedes poner un hueco en medio. La abertura en medio es posible en una cúpula solamente, en un arco simple. Como lo podemos ver en el Panteón de Agripa en Roma, del año 130 al 125 después de Cristo, y el hueco en medio, pues es para hacer un calendario solar. Ahorita pues es un templo católico, pero de principio es el Panteón de Agripa, emperador romano, y ahí ven el hueco. Y si se fijan, aquí por dentro sí está muy redondo, como si fuera un círculo, pero si también se fijan el material que tiene aquí, tiene que envolver lo que es la figura del arco catenario, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto si está un hueco en medio? ¿Por qué no se cae? Bueno, está el rojo, es el arco catenario, aquí está muy exacto, está pasando por el medio del material, todo lo que está aquí en medio es material, y aunque esté muy redondo en medio, el material que existe sí alcanza a envolver la catenaria. Y bueno, pues acá abajo existe edificación a un lado para que le den rigidez, para que no se vaya a abrir. Si vemos desde arriba, el de la cúpula, pues sus fuerzas de compresión van hacia abajo. Si lo viéramos de lado en el arco, pues va curvando hacia abajo. Desde arriba, pues se ve como si fueran planos, pero no es cierto, va hacia abajo. Y cada punto, por ejemplo, este punto de aquí, se sostiene hacia los lados con la compresión de los lados. O sea, en una cúpula se puede tener un hueco, pero tiene que ser completamente en el centro. No puede estarle haciendo un hueco a un lado, también se puede colapsar. Entonces, la versión de Nock de los arcos realmente son cúpulas, no arcos, para que sea posible un pasadizo en medio. O sea, es su versión de 3D, no nada más un arco simple. Bueno, notas finales. Con esto hemos hecho un recorrido geométrico y de construcción de distintas épocas sin haber mencionado la historia. Hemos visto líneas, ángulos rectos y curvas que nos llevan a pensar cómo se utiliza una escuadra, un compás, un nivel si queremos hacer una línea horizontal con respecto a la gravedad de la Tierra y hasta una plomada si queremos trazar una línea totalmente vertical. Desde la geometría de los antiguos griegos, la fascinante construcción de Roma haciendo civilización en su conquista, por eso se decía todos los caminos llevan a Roma, donde iban avanzando, iban haciendo pavimentación, que es civilización, que no es lo mismo que cultura o educación. La civilización va muy relacionada con la construcción, en particular con la urbanización. Hacer urbanización, lo que viene siendo pavimentación, que viene siendo la calle, con banquetas, agua, drenaje, porque también ellos hacen acueductos. Eso es hacer civilización. Hay países que tienen mejor civilizaciones que otros, aunque tengan menos educación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una mejor civilización porque tienen infraestructura con sus calles más amplias, de mejor material, si lo quieren ver así, etcétera. Los reglamentos, a diferencia de, por ejemplo, en México una ley de fraccionamientos te permite hacer fraccionamientos con terrenos más chicos, la gente vive más cercana. En Estados Unidos tienen que ser áreas más grandes, pues su civilización es distinta, tiene que ver con sus leyes de infraestructura, mucho. Y eso es independiente de la cultura de ambos pueblos o de la educación de ambos pueblos. La civilización tiene que ver con la urbanización en gran medida. Y bueno, eso hacían en Roma, imagínense su época, pues hacían pavimento y llevaban agua a los pueblos con acueductos. O sea, era una civilización muy avanzada. Bueno, hasta llevar estos conocimientos a Irlanda, Escocia, Inglaterra por los años 300 o 400, perdón. De los siglos posteriores, los constructores se empaparon de costumbres de ser cofradías, de donde las construcciones de abadías y conventos, con el roce de distintas órdenes, una consecuencia de otra, como la benedicta, la del Cluny y la del Cister, culminando
en la organización del ritual de los antiguos deberes por los 1390, donde ya es una época más organizada de un gremio, mezclando ahí su conocimiento constructivo, geométrico y jerárquico, de acuerdo a cómo juraban sobre dichos deberes. Y aquí vemos pues, los primeros patronos, antes de que existieran los patronos de San Juan para la masonería, eran los 4 coronados, los 4 coronati, los 4 santos coronados, que eran soldados que rechazaron hacer un sacrificio a Esculapio y por lo tanto fueron asesinados por orden del emperador Diocleciano. Y bueno, esto ocurrió el 8 de noviembre alrededor del año 300 después de Cristo. Todavía Roma no era cristiana, pero ya tenía cristianos y ya eran perseguidos, no eran bien vistos. Y estos 4 coronados eran los patronos, ya en los antiguos deberes, era el festejo de los constructores o masones, no eran los de San Juan. Y ahí vemos que uno tiene un mazo, un mallete, es un mazo, una escuadra, el otro tiene una regla y el otro tiene una cuchara. Y era la celebración de los constructores durante la época de los antiguos deberes, antes que se adoptaran las fiestas de los días de San Juan. Y con esto culmino mi presentación. Lo dejo a vuestra disposición. Espero les haya gustado, mis queridos hermanos. Órale, ¿qué te digo, mi hermano? ¿Qué te digo? Ahora sí te salió lo ingeniero, querido hermano. Muy bien, muy completo, vaya, me dejaste sin palabras. Pues, queridos hermanos, está sobre la mesa la conferencia de nuestro querido hermano Francisco. Quien tenga alguna pregunta, quien tenga alguna opinión sobre su trabajo, favor de levantar la manita. Ya veo por ahí varias manos, pero antes de darles la palabra a mis queridos hermanos, le voy a comentar que me escribió un hermano llamado, ahorita te digo cómo se llama, Matin Cheminsky, que la está viendo por Facebook, tengo entendido, y me pidió, por favor, si podría contactarte, si le puedo pasar el contacto, porque dice que él está estudiando física en su vida profana y que vio muchas cosas aquí en la explicación que le llamaron muchísima la atención y que quiere platicar contigo más a fondo. Tú me dices si de repente te puede contactar. ¿Sale? Mucho gusto, mi hermano Alberto. Mucho gusto. Claro que sí. Pues bueno, vamos a empezar. Oh, perfecto, sí. Vamos a darle la palabra a nuestro querido hermano Ricardo Vázquez. Adelante. Hola, buenas noches a todos los hermanos. Bueno, yo estoy bien contento, ¿no? De haber podido escuchar esta gran ponencia, pero bueno, la verdad, intenté así poner mucha atención, pero bueno, al final como que me perdí en varios conceptos y no sé, quisiera saber si pudiera así como que volver a darme una explicación así breve, para poder hacer la tarea que nos sugirió, ¿no? De cómo trazar ese círculo y ese cuadro, bueno, con una regla y un compás solamente, porque ahí con las explicaciones que nos daba, pues ya a partir de la geometría, yo me fui y como que sí había agarrado el hilo, pero al final se me perdió. Simplemente era eso, ¿no? Como que me apoyara como a reforzarme ese concepto, ¿no? Para poder llevar a cabo la tarea, ¿no? Se me hace sumamente importante esa tarea. Gracias. Un gusto, mi hermano Ricardo Vázquez. Un fuerte abrazo. Precisamente la tarea es que es algo irresoluble hacerlo se supone, ¿verdad? Con una regla y un compás. Con cuestiones de álgebra lo pudimos hacer, relacionar el área de un círculo, el área de un cuadrado, pues que los dos son relativamente fáciles, más el cuadrado, no lado por lado, ese es el área. Y el círculo pi por radio al cuadrado es relativamente fácil, pi 3.1416 y lo que siga, por el radio al cuadrado. Si el radio es 1, pues 3.1416 va a ser metros cuadrados o lo que sea. No es el ejemplo que puse que, por ejemplo, en la Gran Logia de Texas pudieron hacer, pero dos figuras como el círculo y el cuadrado
pero sacar los iguales en perímetro. La cuestión de ese problema de la Grecia clásica era sacar un círculo, un cuadrado que tengan el mismo área, pero con una regla y un compás. Ahorita lo hicimos básicamente fácil con álgebra, pero hacerlo con regla y compás, como se hizo el del perímetro, pues no resulta nada fácil. Tan así que hacer la cuadratura del círculo, que es el problema hacerlo de áreas iguales, la cuadratura del círculo se consideró irresoluble, y por eso el concepto de la RAE, que es algo que no tiene solución, que no se puede hacer. Y pues el que lo haga, pues lo habrá resuelto. La tarea, pues realmente es, no sé, se me hace compleja hacerlo así como lo propusieron los griegos. Ahorita lo hicimos, pero con álgebra. Si lo quieres hacer, mi hermano Ricardo, pues adelante. Va a llevar un buen tiempo. Aviéntate el paquete, querido hermano Ricardo Vázquez, a ver si puedes. Sí. Muy bien. Bueno, ya los griegos lo intentaron, por eso tenemos ya el álgebra. Bueno. Hace 2000 años que no se puede resolver así. Perfecto. Vamos a darle la palabra a nuestro querido hermano Arturo Sevilla. Nicolai, adelante, por favor. Hola, buenas noches, mis queridos hermanos. Buenas noches de Veracruz, por todo el país. Querido hermano Andrés, muchísimas gracias por la presentación. Me encantó cómo, de manera introductoria, los temas de geometría, de números. A mí me encantan esos temas. Yo voy a estudiar matemáticas, así que me encanta eso. Pero se nota definitivamente que eres ingeniero civil. El último tema, definitivamente, por ejemplo, yo definitivamente no conocía la cuestión de cómo se involucran las catenarias y las parábolas en los arcos, lo cual ahora tiene mucho sentido. No recuerdo cómo se llaman el nombre de las estructuras que están al lado de las catedrales, que parecen como unos arcos que están como sosteniendo el cuerpo principal, ¿no?, de la iglesia. Y tiene sentido, porque quiere decir que si no están esos como puentes, por así decirlo, se desmorona el resto del edificio, porque quedaría fuera de la catenaria, ¿no?, fuera de la parábola. Y sí, tampoco nada más sí, tampoco hay que ser tan crueles. Es imposible hacerlo como se dice con escuadra o regla y compás. La razón es comprobadísima matemáticamente hablando, porque justamente como lo pones, la raíz cuadrada de pi se llama número trascendente. Número trascendente es aquel que no puede ser constructible. Constructible significa literalmente eso, que puede ser construido, valga la redundancia, con número y con una regla y compás. Pegándonos un poquito al ritual, que yo sé que estas cuestiones pues muchas veces no son del conocimiento de todos los masones, debido a que forma parte de otras organizaciones paramasónicas, pero me gusta mucho que lo menciones como tal, que no es constructible, es imposible hacerlo, porque luego nos quedamos con esa idea, ¿no?, de que sí podemos hacerlo, porque el ritual lo dice. Podemos dejarlo filosóficamente hablando como algo ideal. De hecho, inclusive como dice la RAE, bien que lo mencionas, es como una expresión que significa tratar de hacer lo imposible. Inclusive Ramanujan, el famoso matemático hindú, tiene una de las mejores aproximaciones con compás, y hizo una manera de construir ahora sí que el cuadrado a partir del círculo, pero es una aproximación a la séptima cifra de pi, sale incorrecta. Entonces, pero es bastante interesante el tema. Es imposible hacerlo, sabemos que es imposible hacerlo, pero queda como, pues vamos poniéndolo como algo ideal que quisiéramos lograr, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias por vuestra presentación. Gracias, querido hermano Arturo Nicolai, por el comentario. Querido hermano Omar Chávez, adelante. Buenas noches a todos. Andrés, pues excelente exposición.
Les comentaba aquí a unos amigos que mucho que asimilar, mucho que no comprendemos y que debemos de comprender. Algunas áreas más o menos había investigado, principalmente el Real Arco. Tengo yo ese cuerpo, ese grado de ese cuerpo. Nomás ahí quisiera también anotar que en México no sé por qué le dicen claves a las dovelas, digo, a la clave le dicen dovela. Es un error de traducción aquí en México. Nunca he sabido por qué se ha mantenido y no se quiere corregir. Nuevamente, muchas gracias, muy impresionado. La primera pregunta que te quisiera hacer es en el primer Trestelborg que nos enseñaste. Nos aparece la cuerda en lugar de la cadena y nos muestra cómo es uno de los adornos de la logia. Yo originalmente había pensado que la cuerda había evolucionado en el ritual de los modernos de la cuerda de obligación. En el ritual de York se sigue usando la cuerda en varios grados, y en el ritual escocés, que es de tendencia moderna, solo se utiliza en el primero. Entonces yo había entendido, había escuchado que luego había evolucionado a la cuerda que es a la que está alrededor del templo. Ahorita yo con lo que acabas de explicar, pues acabas de demostrar cuál era su función arquitectónicamente o de ingeniería. Pero ¿qué tanto sabrás tú si hay alguna relación de eso en cuanto a la evolución de la cuerda de obligación a la cuerda que va alrededor? También, como bien dices, cada vez se utilizan más cadenas en lugar de cuerdas. Aquí en Saltillo solamente quedaba un templo que tenía cuerda y ya lo acaban de cambiar por cadenas porque es mucho más fácil de mantener también. Las otras dos preguntas que te quería hacer, cuando mencionas la escalera de Jacobo con 7 peldaños, siendo los 7 peldaños las antes clásicas, yo había visto la escalera de Jacobo también con las 3 virtudes cardinales, actualmente ese es como yo le he visto que se maneja, y anteriormente, no, con las 3 virtudes teologales, y anteriormente con las 4 virtudes cardinales. No sé si sepas alguna relación de esa simbología de la escalera de Jacobo. Y ya por último, una pregunta más operativa. Yo había leído ahorita que mencionaste que se encontraron unas escuadras en un puente. Yo había leído que era como una costumbre en algunas construcciones poner escuadras dentro de la construcción. También no sé si sepas algo al respecto. De entrada, me dejas mucho con qué pensar, mucho con qué analizar y muchísimas gracias. Gracias, mi hermano Omar Chávez. Bueno, primero con mi hermano Arturo Nicolai, gracias por los comentarios. Sí, realmente la cuadratura del círculo es algo aspiracional, vamos a dejarlo así. Y bien haces referencia a las construcciones que se hacían alrededor de las construcciones, precisamente para el soporte que no se abrieran. En tal caso lo hacía Gaudí. El primero que confió en él mismo fue Robert Hooke, en hacer ese tipo de construcción de una manera premeditada, o sea, totalmente consciente de lo que estaba haciendo, con cálculo. Y el siguiente que confió en él fue Gaudí, pero eso fue más de 200 años después. Gaudí tiene sus construcciones, vamos a decir, muy, muy locas, muy bonitas, ¿no? Pero está plagado de catenares y parábolas. Y hace una serie de construcciones adosadas o pegadas precisamente para rigidizar pues, las cúpulas centrales, ¿no? Mi hermano Omar Chávez, gracias por los comentarios. Sí, voy a empezar con lo de los 7 peldaños. Eso lo introducen en el manuscrito Regius y es pensado de alguien que bueno, toda esa época los constructores habían tenido el roce con las cofradías de monjes, ¿no? Lo que eran los monjes benedictos. A lo último de esos periodos eran el cister. De ahí toman varias cuestiones muy relevantes, pero se dice que el que hizo el manuscrito Regius sabía de todo eso, pero aparte era una persona muy preparada porque hizo una mezcla con la República de Platón. Hace una mezcla y ahí es donde le da el primer golpe, pues vamos a decir, laico a todo ese mundo que ellos conocían que era muy religioso. Y ahí surge
de ahí surgen los antiguos deberes, y todos esos siglos predominó el ritual de los antiguos deberes, que era la rama más religiosa desde el punto de vista que se dio después, pero realmente es donde le da un golpe no tan religioso a las cofradías que ellos tenían. Después existe la palabra masón en Edimburgo, que eran presbiterianos y le dan un toque más judaico y tratan de hacerlo ecuménico, o sea, universal, con ese tanto cambio. La masonería de los modernos de 1717 es tomada de la palabra de masón, ¿okay? Y la masonería de 1753 de los antiguos, de los de Irlanda, le reclamaban a los modernos que habían dejado de lado los antiguos deberes, que es la parte donde están los 7 peldaños que eran las 7 artes liberales. Yo creo que por ahí, en la transformación, en ese sentido, le pusieron los peldaños como los 4 y 3, ¿no? Como el quadrivium y el trivium, que es lo que bien mencionas. Yo creo que surge por ahí. Pero originalmente esos 7 peldaños de la escalera de Jacob, pues Jacob es un personaje bíblico religioso, le dan un toque más universal, sacándolo un poquito de la casilla religiosa al hacerlo de las 7 artes liberales, que lo mencionan desde el manuscrito Regius, ¿sí? En cuanto a la cuerda de obligación, dices que lo habías tomado como una relación a la cadena de la unión, pero no, la cadena de la unión es directamente con la cuerda, la borla dentada, ¿no? La cuerda de los nudos. Y yo creo que en algún momento alguien no le dio la función o no lo entendió y lo hizo cadena. Pues como todo, ¿no? La simbología se va transformando como una persona lo va entendiendo y lo imprime hacia los demás. El sentido que tiene, si tiene una cuerda con nudos, pues son los hermanos, y está abierto aquí, quiere decir que estamos esperando hermanos, y si ponemos una cadena en lugar de cuerda, pues funciona hasta mejor, porque una cadena tiene muchos eslabones, son muchos hermanos. Fue su razonamiento, pero para mí completamente sale de la línea francesa, creo yo, porque en los tableros ingleses no vemos que tengan la cuerda arriba, alrededor, ¿sí? Entonces, de ellos no salió la cadena de la unión. Y no sé qué tanta relación, la verdad, está con lo de la cuerda de obligación, pero para mí la cuerda, la borla dentada está muy directamente relacionada con la cadena de la unión. Bueno, espero haber abonado un poquito, o si no, también puedo incrementar las dudas. Eso es un hecho. Muchas gracias, querido hermano. Hermano Ernesto Domínguez, adelante. Con vuestra venia, saludo a nuestro querido hermano ponente experto, hermano Andrés, muchas gracias por la luz que nos ha brindado, ha sido un excelente salario en esta noche. Y únicamente quisiera comentarle, tuve la oportunidad de leer un libro de Pedro Tomás Vela, se titula El secreto de la cuadratura del círculo. En ese libro se plantea una solución, una posible solución que encontró precisamente Leonardo da Vinci a través de el hombre de Vitruvio, estableciendo una doble circunferencia, la primera a partir del centro de gravedad del cuerpo humano, perfecto en el hombre del Vitruvio, a partir del ombligo, y otro centro a partir de la zona genital. Entonces, este autor establece que efectivamente hay una solución matemática, algebraica, tal como usted nos las presentó, pero él asegura que también hay una solución geométrica a partir del uso de la escuadra y el compás. Yo quisiera preguntarle, para que nos ilumine, ¿considera que en algún momento sí puede hallarse esta solución a través de los instrumentos? Muchas gracias, hermano. ¿Es cuánto? Gracias, mi hermano Ernesto Domínguez, un fuerte abrazo. Sí, el hombre de Vitruvio tiene algo que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con el número phi, otro tema de los que vimos, ¿no?
No sé si, la verdad desconocía la parte exacta si Da Vinci haya encontrado una solución o una supuesta solución, pero dicen los expertos que con lo que proponen los griegos de la época clásica, que es una regla y un compás, no ha sido posible. Para hacerlo, algunos lo han hecho no solo algebraicamente, lo han hecho geométricamente, sí lo han hecho, pero se brincan algún paso. O sea, usan otra herramienta o una escuadra. Se brincan un paso de lo que dice el problema original. O sea, sí es probable que lo ha hecho Da Vinci, pero no con lo que dice, o las restricciones, esa es la palabra, las restricciones que ponen en la Grecia antigua. Ese es el punto. Claro. Pues estoy viendo aquí en la pantalla mínimo 3 físicos, entonces estoy esperando que hablen los físicos. Querido hermano Leonel Miranda, adelante. Gracias, hermano, con su venia. Pues más que nada es para agradecer a nuestro querido hermano Andrés Francisco, por esta ponencia tan bonita y tan ilustrativa, ahora sí que tan llena de luz. A mí me gustó mucho lo que fue la parte del número áureo, del código de Fibonacci, y sobre todo, pues, más que nada, agradecer y pedir que sea más frecuente este tipo de información que nos llena sobre todo de mucha luz. Es cuanto, queridos hermanos. Bien, gracias, querido hermano Leonel Miranda. Vamos a escuchar, a ver, viene el primer físico. Querido hermano Ferfer, adelante.